¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando muy bien la tarde de hoy, chicos, porque miren, hoy toca el video análisis del nuevo mutante mensual, el Golem de Épocas, chicos. Como ya saben, este nuevo mutante mensual, mutante legendario Cybercon mítico, que tendrá la habilidad de respuesta. Hoy vamos a ver sus estadísticas, que ya vimos un poco de él el día de ayer, pero principalmente vamos a sacar sus estadísticas reales, vamos a hacer la comparación y por supuesto también su recomendación de orbes para cuando esté disponible en la tienda. Este video lo estoy grabando el viernes por la noche, que en realidad tendría que haber llegado este mismo día viernes, pero con la caída de los servidores y Celsius justo hoy hizo ese arreglo, pues como que el día viernes para ellos como que lo que se programó no llegó de cierta forma, aunque sí el mutante, pero el mutante mensual no, así que debería de llegar mañana día sábado el Golem de Épocas. Así que empecemos desde ya con el análisis, chicos, porque pues ya pueden ver al mutante directamente en la Mutopedia. Se van al final a los Cybercon míticos, así que aquí lo están viendo, chicos, Golem de Épocas, versión de platino, que madre mía, la vida que se carga este mutante es una locura. Así que empecemos de nuevo, chicos. Golem de Épocas, mutante legendario Cybercon mítico que tiene la habilidad de respuesta. Ambos ataques son ataques individuales, no hay ataque múltiple cuando mejora ni nada por el estilo. Velocidad de 3.45, un mutante la verdad bastante lento, pero ahora con el cambio de balance medio han desaparecido los mutantes veloces, así que ya veremos cómo entra, porque chicos, miren esa vida. Tiene una vida total de 6.960 puntos, que esto directamente lo convierte en el tercer mutante con más vida del videojuego, el tercer mayor tanque del videojuego, por detrás de la Dama del Crepúsculo, que la Dama del Crepúsculo sería la segunda, que tiene, bueno, en realidad la Dama tiene un poquito más, que esta es una versión de daño, tiene 7.160, y por supuesto, ahora con el cambio de balances quedó en primer lugar el Garzón Bisoberano con 7.250 puntos, si no me equivoco, que también me salió esta versión de daño. Pero para que vean los ejemplos, para que vean los ejemplos de la vida de este mutante. Ok, ataques. Como lo indica, tiene un daño de 1.686 puntos. Pero claro, eso es lo que creemos y algunos dirán, wow, es un ataque algo bajito, ¿no? Pues en realidad, chicos, sigue teniendo, o sea, es más bajo ese ataque. Tiene menos ataque del que muestra. ¿Por qué? Porque tiene poco plus de daño al llegar al nivel 10 o al nivel 15. Manu, entonces, ¿cuál es su daño real? Pues el daño real, chicos, de este mutante es de 1.484 puntos aproximadamente. Sí, chicos, se podría decir que tiene 200 puntos menos de daño, lo cual, ya te hace decir que el ataque de este mutante es realmente bajo comparado con su velocidad. La verdad sí es poquito, pero no tanto como creen. Ok, habilidad de respuesta desde un inicio cuando lo desbloquea al nivel 4 es un 23%, pero ojito que cuando el mutante alcanza el nivel 25 su habilidad de respuesta llega a un 35%. Ojito, 35% es un porcentaje bastante, pero que bastante alto. Pero claro, por eso ahí te da a entender de por qué tiene ese poco ataque, teniendo pues la tercera mejor vida del videojuego. Así que chicos, opinión ahora mismo de Golem de Épocas, la verdad va a ser un mutante bastante interesante. No creo que vaya a ser meta, pero va a ser el típico mutante que te vas a encontrar de defensa, que te va a tanquear de todo y te va a molestar, al estilo Dama del Crepúsculo de respuesta o Cabloide. Pero ¿qué pasa? Que con Cabloide, por lo menos si metes un galáctico, lo countereas, pero Golem de Épocas tiene un ataque mítico, así que si es un mutante que a lo mejor quede vivo contra un asteroide, pues a lo mejor te lo remata, pero sí está bien equipado porque la verdad, como lo han visto, tiene muy poco ataque, pero va a ser un mutante muy molesto en las defensas. Vamos a hacer una comparativa con obviamente el mutante con el que más se le puede comparar directamente, o sea, no hay ningún otro mutante que se le compare más que el mismísimo
Cabloide. Les recuerdo que Cabloide vendría siendo el cuarto mutante con más vida del videojuego. La verdad, Cabloide está por debajo del Golem por simplemente 160 puntos de vida. O sea, no hay tanta diferencia como ustedes creen. Pero claro, la velocidad. Cabloide es 4.55. Le saca una diferencia de velocidad bastante considerable. Y claro, Cabloide tiene de ataques, de daño de ataque, no tiene esos 1740, sino que tiene un pelito menos, 1700 puntos creo que exactamente. Entonces, Manu, ¿es mejor Golem de época que el Cabloide? No, para mí no, porque la verdad la diferencia en la velocidad es bastante notoria, demasiado. Claro, Golem de épocas tiene más porcentaje de respuesta, pero aún así, sumado a que tiene menos daño que Cabloide, en realidad Golem de épocas tiene más respuesta que Cabloide por ese porcentaje. Así que si nos vamos a respuesta, más tiene el nuevo mutante. Si nos vamos a utilidad general, más el Cabloide. Pero que no se les olvide el aspecto del que el Golem tiene un ataque mítico que puede medio counterear a los de sus genes, pero es demasiado lento. O sea, imagínate, se enfrenta a un asteroide de velocidad, el asteroide le doblega y se lo papea. Se encuentra a lo mejor con Zeus, aunque claro, cuidado con la respuesta, Zeus también. Así que muchos creían que iba a estar muy roto, yo también, porque claro, veo que tiene más de 1600 de daño, 35% de forta, la tercera mejor vida del videojuego, y yo digo, wow, cuidado. Pero resulta ser que cuando ves el daño plus, pues indica tener un daño de apenas 1484 puntos. Así que su debilidad va a ser su falta de daño, pero vida, respuesta no le va a faltar. Pero bueno, entre eso y la velocidad, pero les recuerdo que ya el meta de veloces, que ojito, pronto tendrán video de los cambios de balances. Ya saben que los veloces ya por fin fueron nerfeados considerablemente. Y claro, ni el hidrón te va a hacer tanto counter, porque claro, de aquí a que un elidrón te baje, va a pasar demasiado. O sea, muere a punta de respuesta un elidrón, entre otras cositas. Así que, recomendación de orbes. Pues la verdad, claramente hay que esperar a probar este mutante en acción, porque la verdad desde ya le puedo reducir 4 combinaciones de orbes. La primera, y la que puede llegar a ser la mejor de cierta forma, pues la de Forta Full Respuesta. Como lo he dicho, es un mutante que por el porcentaje tiene más respuestas que el Cabloide, así que ponerlo full respuesta con esa vida, la verdad puede llegar a ser una molestia total. Y el especial de fortalecimiento, pues para esa falta de daño que llegue a tener al momento de atacar. Claro que después de que él ataque una vez, va a tener otra oportunidad de atacar, ya lo veremos. Así que ya veremos si puede funcionar esa exactamente con fortalecimiento. Lo único dudable es el especial, que te digo, mejor, sí o sí, lo mejor para él va a ser el Forta obligatoriamente por la velocidad. Ya saben, mutante tanque lento, sin Forta, mayormente te falla. Tiene que ser fortalecimiento sí o sí. Así que Forta doble respuesta creo que va a ser una de las más molestas de ver en defensa. En ataque, pues eso sí hay que probarlo. Segunda combinación, velocidad, ataque y respuesta. Claro, apenas con un orbe de velocidad apenas llegaré a 4 puntos, pero te serviría para que no te dobleguen ciertos mutantes que pueden llegar a ser molesto. Un orbe de ataque pues para mejorar el poco daño que tenemos, y el orbe de respuesta porque yo creo que es algo obligatorio, y más si le pones velocidad, para que a la vez no te intenten tocar, pero a la vez ya te toque a ti atacar a la vez. No sé si me doy a entender. Así que se puede probar también velocidad full daño, pero habría que testearlo muy bien. Creo que se aprovecharía más meterle más respuesta que full daño. Una tercera combinación, chicos, sería Forta full vida. O sea, literal, hacerlo un tanque que simplemente moleste la vida. Y a lo mejor, si tienes un buen mutante en tu equipo, a lo mejor de tanta vida un asteroide no te baja, por lo cual entre el ataque mítico y un compañero que tengas en el PvP, pues a lo mejor te puedes derrotar a ese asteroide o otros mutantes, por ejemplo. Así que Forta full vida también puede llegar a ser una pesadilla, pero claro, se notaría también la falta de daño. Pero bueno, ya doble fortalecido, eso lo compensaría bastante. Así que doble Forta y con 2 de vida sí o sí vas a atacar, y eso puede ser realmente bueno. Y una tercera combinación puede ser la de triple fortalecimiento, ya que sabes que es un mutante que va a molestar un poquito con la respuesta, tiene la vida necesaria para aguantar, así que
tal vez intentar que sea ese mutante que llegue a guanchotear mutantes. Así que la verdad, full Forta. No es la mejor, pero aunque no lo creas te puede sorprender. Es lo típico, ¿no? Ignoras un Gar Zombie y cuando está doble fortalecido te borra todo el equipo. Así puede ser el golem de épocas. Así que igualmente cualquier cosa me pueden dejar en los comentarios, chicos. ¿Cuál creen ustedes que será la mejor combinación de oro para él? O si tal vez se va a ver presente en el meta. Como lo he dicho, no va a ser mejor que Cabloide. Así que no creo que va a ser un mutante que sirva para atacar casi siempre, pero que te va a ayudar. La cosa es que si te lo llegas a topar de defensa, yo creo que va a ser un pequeño dolor de cabeza, ¿me entienden? Al estilo el típico Cabloide que te encuentras de defensa, pero la verdad no lo veo como mal mutante. Te lo recomiendo mucho si no tienes Cabloide. Ya si tienes Cabloide, pues la verdad lo puedes saltar totalmente. Igualmente te recuerdo que ese mutante estará un mes entero en la tienda, 28 días, así que por supuesto lo vamos a comprar en el canal. Si al momento que estén viendo este video ya el mutante está disponible en la tienda, pues por la tarde tendrán el mismísimo video comprándolo y haciéndolo en platino, así que no se les olvide que lo vamos a probar en el PvP para ver si les convence finalmente o no. Así que principalmente dejen ese poderoso like para que lo compremos lo más rápido posible y para que más que todo veamos ese apoyo y juguemos lo más pronto posible con él en el PvP, como lo dije hace poco. Así que like, chicos, suscríbanse, no olviden activar la campanita para poder que YouTube les notifique al instante de ese video. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. You and me, and do your job. Berg is the name, then Baller did the chain. Torn off for the watch, Rosie plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get tighter, so he streamy when he leave me.